Definimos la magnitud de un vector como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces coincide con la distancia del origen al punto A1, A2, A3, que son las componentes del vector A. Estas serían sus componentes al cuadrado. Esto tiene que ver con el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí un vector que sale así, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta magnitud, esta distancia de aquí a para acá, pues sería la raíz cuadrada de estas componentes, digamos, A y B, ¿no? Esa sería A cuadrada más B cuadrada raíz, ¿no? Por Pitágoras. Pero esta A, ¿cuánto vale? Pues también por Pitágoras sería esta componente X cuadrada más esta que es Y cuadrada raíz. O sea, esta sería la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Entonces, si la ponemos aquí, pues sería X cuadrada más Y cuadrada. Esa sería cuadrada. Y B, pues es lo mismo que Z, o sea, es esta magnitud Z. Entonces, más Z cuadrada, raíz, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí esta fórmula, no? Las componentes al cuadrado, raíz. Por Pitágoras se puede deducir, ¿no? Bueno, los cosenos directores, esto no lo habíamos visto ayer, lo voy a mencionar antes de revisar la tarea. Los cosenos directores de un vector A son los cosenos de los ángulos que el vector A forma con la dirección positiva de los ejes X, Y, Z. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un vector aquí, entonces este vector A hace un ángulo con respecto al eje X. Vamos a suponer que este es el eje X, este el eje Y y este el eje Z. Entonces este vector A hace un ángulo con X, llamémosle alfa a este ángulo. Hace un ángulo con el eje de las Y, vamos a llamarle beta. Y un ángulo con Z, vamos a llamarle gamma. La letra griega gamma. Entonces pues por ejemplo, si aquí está gamma, el coseno sería el cateto adyacente al ángulo, que es Z, entre la hipotenusa. ¿Sí? O sea que es la magnitud del vector A. Aquí está, ¿no? Coseno de gamma sería A3, que es Z, bueno, la componente en Z, entre esa magnitud. Y los cosenos con los otros ejes, por ejemplo, coseno de alfa, este de acá. Bueno, aquí no se va a ver bien el triángulo rectángulo, pero aquí sería rectángulo, así como este es rectángulo aquí. Y aquí habría otro triángulo rectángulo aquí. Todos los cosenos de este ángulo sería el cateto adyacente Y entre la hipotenusa, ¿no? Con este cateto adyacente Z entre la hipotenusa. Y con X sería cateto adyacente entre la hipotenusa. Aquí está, ¿no? A1 entre A, A2 entre A, A3 entre A. Y una cosa importante de los cosenos directores es que cumplen lo siguiente, que si elevan estos al cuadrado, o sea, coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de beta y coseno cuadrado de gamma, pues serían estos al cuadrado entre la magnitud de A al cuadrado. Pero la magnitud de A es esto, ¿no? Entonces, si yo lo pongo aquí, voy a hacerlo para que quede más claro. Esto sería igual a todo esto que está aquí. Pero A cuadrado sería esto de aquí adentro, ¿no? Y entonces esto entre esto, pues es un 1. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda? Sí. Si tienen Todo, dudas, me todo dicen. bien. Bueno, Oye, yo tengo duda. sí, dime. De
lo que es el cos alfa para lo que es A1 en el gráfico, ¿de Ok. dónde a dónde va el ángulo? Ah, del vector A al eje X. A ver, El vector A al eje X. Muy bien. lo voy a hacer bien. Bueno, lo voy a hacer aquí. A ver cómo se vería. Voy a ponerlo en moradito. Entonces, vamos a suponer que el vector, para que se vea más claro, que este es el vector A, ¿vale? Entonces, A hace un ángulo con el eje de las X. Este sería el ángulo que hace A con el eje de las X y llamamos alfa. Con el eje de las Y le llamamos beta. Y con el eje de las Z le llamamos gamma. Por llamarle de alguna manera. Entonces, si tú calculas el coseno de alfa, sería el cateto opuesto al ángulo. Entonces aquí dibujamos su cateto, perdón, el coseno es cateto adyacente, sería esta componente. O sea, este A tiene tres componentes. ¿Cuáles son? Bueno, así como lo dibujé aquí, esta sería su componente A1, esta sería su componente A2, y la componente A3 es la proyección con el eje de las Z. Bueno, aquí como la dibujé en el plano XY para que se viera mejor el ángulo alfa, pues aquí el componente A3 pues es casi cero, ¿no? Cero. Pero, ¿cómo sacas el coseno? Pues cateto adyacente entre hipotenusa, ¿no? Aquí está Ya, cateto ya, ya. adyacente entre hipotenusa, que es la magnitud del vector A. ¿Sí? ¿Ya con eso queda más claro? Sí. Bien. Muy claro. Entonces ya aquí esta propiedad viene como ejercicio en el libro. Para la compañera que se acaba de agregar, le subí al WhatsApp el libro del Chams, ¿no? Pero a lo mejor ya no lo puede ver, luego se lo mando. Pero viene como ejercicio esto precisamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, voy a avanzar hasta aquí y ahorita reviso la tarea, ¿no? A ver, decimos, supongamos que A es un vector con estas tres componentes, A1, A2 y A3. Se puede escribir de esta manera: A1 por el vector 1, 0, 0, más A2 por el 0, 1, 0, más A3 por el 0, 0, 1. O sea, si suman esto sería este escalar por este vector, pues sería A1 por 1, pues A1, y 0 y 0, ¿no? Este quedaría aquí, A2 por 1, y este quedaría 3, aquí. A3 por 0, da 0, A3 por 0 y A3 por 1. Y si suman estos vectores, pues se suman componente a componente, como vimos arriba, ¿no? La suma de vectores es, aquí está, ¿no? Componente a componente, A1 con B1, A2 con B2, A3 con B3. Entonces, bueno, esta manera de escribirlo nos permite definir lo que se llama una base, que es la base canónica, así se llama, que sería este vector. Bueno, ya me dio el mensaje aquí de que en 10 minutos nos va a sacar. Volvemos a entrar con el mismo, con la misma clave, ¿sí? Ahorita que nos saque, en 10 minutos. Bueno, entonces, este vector que está aquí, el 1, 0, 0, le vamos a llamar el vector i. Este que está aquí, el 0, 1, 0, es un vector que está en la dirección del eje y. O sea, sería uno que está... Bueno, el i sería un vector en esta dirección que tiene componente 1 en x, 0 en y y 0 en z. El j tiene componente 0 en x, 1 en y 0 en z. Y el vector k tiene componentes 0, 0, 1. O sea, sería un vector que va aquí. Y además la magnitud de esto, si sacan la magnitud, ¿cuánto va a ser? Pues sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado raíz. Pues es 1, todos tienen magnitud 1. Entonces, estos vectores que se definen como i, j y k, que tienen magnitud 1, son unitarios porque tienen magnitud 1.
y están las direcciones de los ejes. Estos ejes son perpendiculares entre sí, o sea, entre X y Y hay 90 grados, entre Y y Z hay 90 grados, entre Z y X hay 90 grados, ¿no? Entonces estos son perpendiculares entre sí. Dice que el sistema de coordenadas que usaremos será un sistema denominado sistema de coordenadas de mano derecha, el cual tiene la propiedad de que a partir de apuntar los dedos índice, medio y anular y meñique, o sea, los 4 dedos, hagan de cuenta que aquí está su mano. Entonces, apunte desde el eje X al eje Y, como si señalaran con los dedos así. Entonces, con su mano derecha, el pulgar va a apuntar en la dirección del eje Z. O sea, fíjense la secuencia, está X, y luego de Y para acá, sigue Z, y de Z para acá, sigue otra vez X. O sea que si yo dibujo estos ejes así, sigue siendo sistema de derecha. Si pongo aquí la X, y luego de la X pongo la Y, y luego de la Y pongo la Z, es un sistema de mano derecha, ¿sí? Que va en esta secuencia. O también lo podría dibujar así, que el X está aquí arriba, el Y hacia acá, se abre en la secuencia, y el Z para acá, todos estos son de mano derecha. Si yo hago un cambio en los ejes, por ejemplo, si yo dijera, pues pongo aquí el X, y luego aquí pongo el Y luego aquí el Z, no sería de mano derecha, porque si apuntan los dedos de X hacia Y, el pulgar de la mano derecha indicaría esta dirección y no esta. Entonces, les digo, tomen sus 4 dedos y los apuntan en la dirección de X hacia Y, como aquí, de X hacia Y. Y entonces el pulgar va a apuntar hacia Z. Así ubican que sea un sistema de mano derecha. Bueno, entonces todos los vectores, cualquiera que se les ocurra, va a ser una combinación lineal, o sea, del conjunto IJK. O sea, a esto lo vamos a llamar una base del sistema de coordenadas. O sea, IJK es una base que es ortogonal y es unitaria. Se llama ortonormal también, porque está normalizada. Normalizado quiere decir que su norma vale 1, su magnitud o norma es 1. 17 horas. Bueno, entonces, cuando tenemos algo así como A1 por un vector, más A2 por otro, más A3 por otro, a esto se le llama una combinación lineal de este conjunto IJK. Sí, entonces, a ver, veamos esto y revisamos la tarea. Si tenemos un conjunto de vectores, cualquier conjunto, no solo el IJK, cualquiera que a ustedes se les ocurra, ¿no? Por ejemplo, este y ¿no? Supongamos que son A1, A2 y A3. Entonces, si yo multiplico cada uno de estos por alguna constante y sumo todos ellos, a eso se le llama una combinación lineal, como la que está aquí, pero puede ser de otros vectores. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de muchos vectores, n vectores, ¿no? Conjunto A mayúscula. Y un conjunto de escalares, A1, A2 hasta N. Perdón, entonces el conjunto B se dice combinación lineal de A, de estos. Si es una multiplicación, bueno, no sé si han manejado este símbolo de sumatoria, pero si no lo han manejado, Sí. les digo rápidamente lo que significa. Esto significaría A1, A sub 1, le doy espacio, por el vector A1, ¿no? Luego más A sub 2, por el vector A sub 2, ¿no? Más, etcétera, así, toda la suma, hasta el último que sería A sub 3, por el vector A sub 3, ¿no? O sea, eso es lo que quiere decir la
una combinación lineal es esto, ¿no? Entonces, el conjunto A, todo este conjunto de vectores, por ejemplo, estos tres, se va a decir que es linealmente independiente, o se va a denotar por LI, si cumple lo siguiente. Si esta suma es igual al vector 0, solo puede ser 0 si todos los coeficientes A sub K, con K para todo K quiere decir esto, desde el 1 hasta el enésimo, valen 0. O sea que la única manera en que estos sumen 0 es cuando están multiplicados todos por 0. Y también vamos a decir que el conjunto A es linealmente dependiente, LD, si existe un conjunto de valores de aquí, tales que todos los valores sean distintos de ceros. O sea, para todos los que tomemos aquí, sean 0, para que esta suma pueda ser 0. A ver, para que quede más claro esto. Por ejemplo, si yo tengo este vector y este vector, entonces ya sé que sumarlos por el paralelogramo sería este vector, ¿no? Si yo lo multiplico por algo y también por algo, pues la suma de ellos dos, o sea, la combinación lineal de ellos dos va a ser otro vector. Entonces, la única manera de que este vector resultante de esa suma sea 0 es que este sea multiplicado por 0 y este también por 0. Entonces, en este caso, estos dos vectores se dicen linealmente independientes. O sea, ¿qué quiere decir linealmente independientes? Pues que no están sobre la misma línea, ¿no? Porque si tuviera este vector A en esta línea y el otro estuviera en la misma línea, digamos, podría ser así, B. Entonces, como están en la misma línea, son linealmente dependientes. Entonces, yo puedo encontrar valores tales que no son 0, o sea, lo multiplico por menos algo, por menos un cierto valor, y sería menos un cierto valor por B, y le sumo, digamos, 1 por A, y puedo hacer que esto sea 0, ¿no? O sea, si lo hago del tamaño de A, pero en sentido contrario, esta suma va a ser 0. O sea, yo puedo lograr que la combinación lineal sea 0 cuando los coeficientes no son 0, ¿no? Entonces ahí serían linealmente dependientes. En una recta solo puede haber un vector linealmente independiente. Pero si están en un plano, solo puedo tener dos vectores linealmente independientes, estos dos. Porque si yo pongo un tercer vector aquí, entonces ya puedo hacer que, no sé, hacer una combinación lineal de estos dos, de manera que me den